Bárbara Pardo y la licenciada Brandot, les agradecemos sobre un tema que estábamos interesados en conocer. Está muy de moda. Claro. Bueno, vamos a arrancar. Yo les voy a hablar un poquito de todo lo que es el sobrecrecimiento bacteriano y después la doctora para hacer más hincapié en el tema de la dieta. Bueno, esta es la agenda de la charla. Como definición, el sobrecrecimiento bacteriano es la presencia de un número excesivo de bacterias en el intestino delgado que generan síntomas gastrointestinales. Las bacterias gram negativas, anaerobias y aerobias, fermentan hidratos de carbono en el intestino y generan gas. Esa es la principal patología. Para entender un poco el sobrecrecimiento bacteriano tenemos que entender qué factores protectores tenemos nosotros en el intestino y después de ahí van a surgir las causas, ¿sí? Los factores protectores tenemos la secreción ácida gástrica, la secreción pancreática y biliar, la motilidad gástrica e intestinal que tiene que estar conservada, la integridad de la mucosa intestinal, la válvula ileocecal tiene que estar intacta. Ahí se ve sí. La válvula ileocecal intacta y la presencia de inmunoglobulinas intestinales. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, teniendo en cuenta cuáles van a ser los factores predisponentes y las patologías asociadas. Entonces, causas mecánicas que nos pueden predisponer a tener sobrecrecimiento bacteriano son tumores de intestino delgado, vólvulo, intususcepción, causas postquirúrgicas, colectomías, anastomosis ileocolónica, resección de la válvula ileocecal y anastomosis en ida y rus, y la gastrectomía. Causas de estenosis, estenosis rádicas e inflamatoria y la presencia de fístulas. Enfermedades sistémicas que se relacionan con alteración en la motilidad, pacientes con diabetes, esclerodermia, hipotiroidismo, enfermedad de Parkinson, enfermedad renal crónica, amiloidosis, pseudoobstrucción intestinal, miopatías del músculo liso y enfermedad de Chagas. Condiciones de mala absorción, insuficiencia pancreática exócrina, pacientes con cirrosis, fármacos, el uso de opioides, antidiarreicos, anticolinérgicos y el uso de protectores gástricos. Factores inmunológicos, pacientes con HIV, déficit de inmunoglobulinas A, inmunodeficiencia común variable y otras causas, pacientes de edad avanzada, diverticulosis, intestino delgado, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y el hígado graso no alcohólico. Bien, clínica. Esta imagen representa lo que seguramente escuchamos todos en consultorio, que el paciente viene y te dice, estoy como embarazada, sobre todo las mujeres. Y esto es porque en el sobrecrecimiento bacteriano el síntoma cardinal es la distensión abdominal. La distensión genera la presencia de dolor abdominal tipo cólico y se puede asociar. Lo más frecuente es con diarreas, pero también puede estar presente la constipación, meteorismo y muchas veces no tan frecuente la presencia de náuseas. Pero quiero que recuerden esta imagen porque es lo que les van a relatar. En casos más severos, los pacientes pueden tener esteatorrea, pérdida de peso, anemia o déficit de algunas vitaminas liposolubles. Entonces, ¿qué estudios complementarios tenemos que pedirle al paciente para orientarnos hacia el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano? El test del aire expirado, que ahora lo voy a desglosar un poquito más, es una prueba accesible, de bajo costo, se puede reproducir y es un método que no es invasivo. Las contras que tiene es que hay falsos positivos. Se necesita hacer una dieta estricta y seguir los pasos correctamente y la sensibilidad y la especificidad pueden variar. El gold estándar en realidad para el sobrecrecimiento bacteriano es el aspirado duodenal o yeyunal. Lo que pasa es que es un método costoso, es difícil de reproducir, la verdad que en la práctica no se usa, pero se los tengo que nombrar. Bien, el test del aire expirado nosotros medimos dos gases, el metano y el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es producido por bacterias que están en el intestino y el metano por arqueas que son procariotes. El tema es que por eso no se le dice sobrecrecimiento bacteriano, sino que se le dice IMO, porque dice que no está producido por bacterias, nada más, pero engloba lo mismo. El sustrato que se da para hacer el test del aire expirado es con glucosa lactulosa y bueno, la premisa está en que las células humanas son incapaces de producir el hidrógeno y el metano, usan estos sustratos para hacerlo. Bien, bueno, esto es lo que les decía a los del metano y si tengan en cuenta que el sobrecrecimiento o el IMO con, digamos, secundario al metano
se relaciona más con la constipación que con la diarrea. Esta es una imagen de lo sencillo que es el test. O sea, el paciente sopla. Yo siempre les digo que es como una pipeta de alcoholemia, para que lo entiendan. Sí es más engorroso por ahí, la preparación previa y que están un buen tiempo haciendo el test porque se hacen distintas mediciones. A modo esquemático, para entender un poco cómo es que esto funciona, el paciente ingiere el sustrato, ¿sí? Es fermentado por las bacterias a hidratos de carbono, pasan al torrente sanguíneo y ahí es exhalado o como hidrógeno o como metano. De esa forma es lo que evalúa el test. Bien, ¿qué preparación tiene que hacer el paciente antes de realizar este test? Evitar los antibióticos 4 semanas antes, evitar laxantes y prokinéticos 1 semana antes, evitar hidratos de carbono complejos el día anterior, hacer un ayuno de 8 a 12 horas y el día de la prueba no fumar y no hacer actividad física, tienen que estar en reposo. El paciente ingiere 75 gramos de glucosa o 10 gramos de lactosa y bueno, o lo toma con agua o después toma un vaso de agua. Y se hacen el total de mediciones en 3 horas y se hacen cada 20 minutos. Se mide el basal a los 90 minutos y a los 120 minutos. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a pedirle a un paciente el test del aire expirado? Bueno, obviamente si nosotros lo sospechamos, los pacientes que tienen colon irritable, un 78% tiene asociado SIBO. Que uno tenga sobrecrecimiento bacteriano no quiere decir que no tenga colon irritable. Es una patología que se superpone con muchas otras. Pacientes sintomáticos con trastorno de motilidad, pacientes sintomáticos y antecedentes de cirugía y pacientes sintomáticos y que tienen constipación, podemos pedir el test de sobrecrecimiento bacteriano, haciendo hincapié más que nada en que le hagan la medición de metano. Bueno, 2 palabras, el cultivo del aspirado duodenal o yeyunal, que es el gold standard, es difícil de reproducir, se hace por endoscopía, se toma una muestra, se cultiva, no se hace. Y el otro es el test de sulfuro, que es un ácido que también se puede llegar a medir, que es lo que se está investigando, que puede llegar a ser otra causa de sobrecrecimiento bacteriano, pero por el momento no hay ningún test que esté comercializado. Pero seguramente por ahí lo escucharon nombrar. El tratamiento. Lo importante es corregir los factores desencadenantes. Hay causas que son reversibles y otras, como vimos, que no. Que eso también es importante explicárselo al paciente. El uso de antibióticos y la dieta FODMAP. Yo lo pongo en negrita porque ahora igual se los voy a desarrollar un poco más. Pero el tratamiento, lo fundamental es la dieta. Por ahí ustedes como médicos clínicos, el principal hincapié y lo primero que le pueden decir al paciente es que arranque a hacer una dieta. ¿Sí? La dieta es lo que le va a permitir al paciente mantener la mejoría sintomática, porque el tratamiento antibiótico tiene mucha recurrencia. Los probióticos no está del todo demostrada la efectividad y bueno, el trasplante ferrointestinal por ahora no es algo que se use para esto, para el Clostridium sí. Bien, de los antibióticos, ¿qué usamos? Rifaximina es el que tiene mayor efectividad, se dan 550 miligramos cada 8 horas, la neomicina 500 miligramos cada 12, se puede usar norfloxacina, ciprofloxacina, metronidazol, doxiciclina y AMS. La duración del tratamiento es por 14 días. Este dato es importante, tiene una recurrencia del 40% de sobrecrecimiento bacteriano. Se pueden repetir ciclos, pero vuelvo a repetir que hay que hacer hincapié en la alimentación de los pacientes. ¿Sí? Para el tratamiento de la flora metanógena se debe hacer rifaximina con la neomicina porque demostró que tiene mayor efectividad en la erradicación en el tratamiento. ¿Sí? Bueno, y cómo medimos si el paciente tiene respuesta o no es con los síntomas. No se le vuelve a pedir un test a ver si se le fue o no. ¿Sí? Entonces, en el sobrecrecimiento bacteriano tengan en cuenta que el principal síntoma es la distensión y en serio que les dicen que parecen embarazadas, sobre todo las mujeres. Hay que buscar cuáles son las causas subyacentes y de ser posibles tratarlas. Pedir el test del aire expirado en la medida que ustedes puedan ante la sospecha clínica y la presencia de síntomas. En el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano es con rifaximina 550 miligramos cada 8 horas por 14 días y en el IMO la rifaximina asociada con la neomicina que sea cada 12 horas por 14 días. ¿Sí? Un punto que voy a hacer es, obviamente, si ustedes no tienen disponible para hacer el test del aire, se puede hacer el tratamiento de forma empírica. ¿Sí? Pero bueno,
lo que nos permite el test es saber si hay asociado o no la flora metanógena. Así que bueno. Y ahora, Andrea, te dejo para que desarrolles la dieta. Y después, si quieren, hacemos todas las preguntas que quieran. ¿Vos tenés tu compu? Sí, ¿O está, acá? no, está ahí, ahí está. Listo. ¿Cómo se separa? Ay, perdón. Sí. Ahí, listo. Bueno. Bien. Perfecto. Bueno, acá esta diapositiva que puse primero, la puse porque considero que es necesario ver por una mirilla, a través de una mirilla, qué pasa con nuestra microbiota intestinal, que si se trata esto de un sobrecrecimiento bacteriano o de una disbiosis, porque también puede ser una disbiosis con cantidades suficientes de bacterias sin ser sobrecrecimiento bacteriano, pero que haya un perfil bacteriano que sea patógeno, y entonces estaremos ante una disbiosis con aumento más de una flora patógena o putrefactiva en desmedro de una flora fermentativa, que es lo que justamente nos haría conservar un buen estado de, digamos, de salud sistémica, ¿no? Entonces, bien, bueno, yo voy a pasar algunas cosas rápido, que ya lo dijo la doctora, lo de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces acá tenemos que distinguir entre, o si estamos en un sobrecrecimiento bacteriano, o si estamos en una disbiosis, que es cuando tenemos podemos tener una cantidad normal de bacterias, pero el perfil microbiano no es el que justamente nos va a hacer conservar una salud digestiva o sistémica también, porque lo que nos pasa en el intestino, hay diferentes ejes, el eje cerebro-intestino, el eje intestino-pulmón, el eje intestino, también sistema urinario, hay un montón de ejes. Entonces, lo que nos pasa en el intestino repercute en todos los sistemas. Bien. Bueno, entonces esto ya lo dijo la doctora, se trata de una sobrepoblación de bacterias superior a 10 a la quinta microorganismos. Y que, bueno, y todos los síntomas que generan. No existe un método por excelencia acerca del diagnóstico y se basa sobre todo en la terapia farmacológica, el tratamiento, estando la terapia nutricional aún en estudio. Y ahora eso lo vamos a ver. O sea, para el síndrome de intestino irritable, sabemos que una dieta baja en FODMAS sería el gold estándar, hay evidencia. Pero para el sobrecrecimiento bacteriano no hay evidencia, no hay un tratamiento nutricional específico. Como la doctora nombró la dieta baja en FODMAS, la dieta baja en FODMAS es una indicación para la primera etapa, pero después, cuando los síntomas remiten, y las bacterias, digamos, el sobrecrecimiento disminuyó, no hay bacterias en el intestino delgado, que no debe haber, entonces después de ahí, lo que se hace es una reintroducción de los FODMAS, de los prebióticos, o sea, de los sustratos fermentables, a partir de los cuales esas bacterias se van a crecer y van a mantener un buen pH intestinal y van a tratar de generar ácidos grasos de cadena corta absorbibles en colon, que nos van a traer un montón de beneficios. Entre ellos está el butírico, el butirato, que es un ácido graso de cadena corta antiinflamatorio generado por las mismas bacterias que tenemos que sacar primero por el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces la dieta FODMAS no es para siempre, es para la primera etapa. Después no puedo mantener a un paciente con esa dieta libre en FODMAS, no. La dieta definitiva del paciente va a ser una dieta a medida del paciente,
personalizada, porque va a haber FODMAP que pueda tolerar, ahora vamos a ver lo que son los FODMAP que pueda tolerar o FODMAP que no pueda tolerar. Va a ser a medida del paciente y sobre todo con una base, con un patrón alimentario antiinflamatorio, porque acá lo que hay que basarse es en un patrón alimentario antiinflamatorio para que no se vuelva a repetir el SIBO. O sea, tengo que hacer una dieta antiinflamatoria, y la dieta que tiene mayor evidencia en esto es una dieta estilo mediterráneo, con todas las frutas, los vegetales, las legumbres, o sea, todo lo que saco al principio lo tengo que reincorporar, pero eso va a ser a medida del paciente, es una dieta personalizada. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos una microbiota como si fuera nuestra huella dactilar, o sea, cada uno tiene una microbiota. Entonces, el tratamiento nutricional tiene que ser a medida de esa microbiota, o sea, no es darle al paciente un papelito, tachamos los vegetales que no tolere y ya está. No, tiene que ser a medida del paciente. Y esto lleva un tiempo, puede llevar hasta 5 meses llegar al paciente, darle al paciente una dieta definitiva personalizada. Bien, y lo que quería destacar es que en el intestino delgado no tiene por qué haber bacterias, porque la función del intestino delgado es digerir y absorber. Las bacterias tienen que estar en el colon para generar ácidos grasos de cadena corta a partir de sustratos prebióticos que están en los vegetales y frutas, y esos ácidos grasos de cadena corta son componentes antiinflamatorios que van a generar un montón de efectos sistémicos. Así que no tiene por qué haber. Entonces tenemos que hacer en el inicio una dieta libre de FODMAP, que son los sustratos con los cuales se alimentan esas bacterias fermentativas que me están generando sintomatología, y después lo vamos a incorporar de a poco los FODMAPs, porque justamente la dieta definitiva tiene que ser con bacterias benéficas, pero no que estén en el intestino delgado, sino que estén en el colon, donde tienen que estar. Bien. Entonces, bien, bueno, existe un sobrecrecimiento específico de proteobacterias en el intestino delgado. Las proteobacterias son propias del colon, o sea, hay una microbiota bacteriana colónica que está en un lugar que no debe estar, y esto lo que me produce, si yo no lo trato a lo largo de los meses, si yo no trato al paciente, voy a tener deficiencias nutricionales, anemia, adelgazamiento y un montón de situaciones que van a repercutir en su estado nutricional, incluso en el peso. Bien. Bueno, entonces también puede ser no solamente un sobrecrecimiento, sino una disbiosis, lo que puede generar justamente toda esta inflamación de bajo grado que vamos a ver. Bien. Bueno, y si hablamos de disbiosis, que es justamente el aumento de una flora indeseable, de una microbiota indeseable, que nos va a producir una inflamación crónica de bajo grado, es bueno destacar que, por ejemplo, los cazadores y recolectores de Tanzania, los Hadza, se encontró unas especies microbianas únicas con un promedio de 730 especies, o sea, una diversidad increíble, siendo cazadores y recolectores, los Hadza de Tanzania. Y uno lo contrapone con la microbiota intestinal de California, Sociedad Occidental, con un promedio de 277 especies, o sea, desaparición de especies microbianas en extinción, y todo esto está asociado por el tipo de alimentación. Genes asociados con la respuesta al daño oxidativo en el intestino. Todo esto tiene que ver justamente con los patrones alimentarios. Bien, entonces, y tienen que ver justamente con la disbiosis. Depende del patrón alimentario que tenga, yo voy a tener el perfil de microbiota, o una microbiota fermentativa, generadora de ácidos grasos de cadena corta, o una microbiota putrefactiva, generadora de sustancias tóxicas a nivel intestinal, compuestos tóxicos bacterianos,
que van a disminuir las uniones estrechas intestinales, van a producir un intestino permeable, una endotoxemia y un montón de enfermedades generadas a partir del intestino, autoinmunes, alergias alimentarias, bueno, montones. Entonces, lo que tenemos que hacer es una alimentación con un perfil antiinflamatorio para evitar esos metabolitos inflamatorios que me van a aumentar la permeabilidad intestinal, la translocación bacteriana y van a generar una inflamación crónica de bajo grado. Bien. Bueno, quería también hacer la salvedad entre estos dos síndromes, el intestino irritable y el SIBO. El SIBO, el 75% del intestino irritable, pacientes con intestino irritable tienen SIBO, el 75%. Y en ambas afecciones encontramos una disbiosis de la microbiota intestinal como eje central del problema. Presentan síntomas similares, tanto constipación como diarrea, la utilización de probióticos, lo único que puede diferenciar en esto es la utilización del probiótico. Por ejemplo, en síndrome de intestino irritable hay evidencia de diferentes usos de probióticos como Bifidobacterium infantis, Lactis, Lactobacillus casei y el BSL3, que no lo tenemos. En realidad hay que utilizar una multicepa, un probiótico con multicepas, pero bueno, eso en Europa sí, acá no. Así que el uso de los probióticos acá mucho no es útil, porque no tenemos justamente la multicepa. Podemos tener Saccharomyces boulardii, pero no hay una evidencia suficiente como para atacar el sobrecrecimiento bacteriano con este probiótico. Lo mismo con la enterogermina. Así que no tenemos probióticos en este momento para que puedan ser útiles en estas patologías. Bien, y el abordaje nutricional en SIBO está en estudio, y el abordaje nutricional en el intestino irritable podría ser una dieta baja en FODMAP para disminuir toda la sintomatología, pero sabemos que en el SIBO la dieta baja en FODMAP es útil en las primeras semanas, después no. Bien. Bueno, entonces lo que quería destacar es que el SIBO en realidad es un epifenómeno. ¿Qué quiere decir? Es un fenómeno que está por debajo de uno más grande, que es el contexto global, el estado emocional del paciente, el sueño, el ejercicio, la alimentación que hace, qué come, cómo lo come, dónde lo come. También tenemos un contexto local que es propio del paciente, la producción de ácido clorhídrico, la producción de bilis, de enzima, el estado de la mucosa, el estado de la barrera intestinal. Y bueno, y el SIBO o el IMO justamente están por debajo, son epifenómenos que están por debajo de algo global. Entonces, para poder, manejar estos síndromes, lo que habría que hacer es fijarse qué es lo que está más arriba de esto, qué es lo que está enmascarando el SIBO o el IMO, ¿no? Como si se trata de arqueas. Bien, entonces lo que me interesa que se lleven en su casa después de escuchar esta clase es que el SIBO es un epifenómeno. Lo que conocemos como SIBO en algunos casos es más una disbiosis que un sobrecrecimiento. Por eso de las fotitos o los autos, embotellamiento de autos en las carreteras, o un auto está frente a otro y no sabe para dónde ir. O sea, disbiosis o sobrecrecimiento. Tratar por test de gases expirados es tratar a ciegas, o al menos sin las gafas de cerca, y lo que se necesitaría es pruebas de secuenciación en la que nos permite usar el tratamiento adecuado. O sea, así como estudiamos a los genes, la secuencia genoma humano, también tendríamos que estudiar los genes de cada persona en cuanto a microbiota y ver qué tipo de microbiota tiene, o sea, hacer una medicina de precisión, digamos, una nutrición de precisión, qué tipo de microbiota tiene y qué es lo que le tengo que dar de acuerdo a esa microbiota. Bueno, las causas de SIBO no las voy a repetir. La insuficiencia pancreática, la inmunosupresión, las alteraciones anatómicas y las pautas nutricionales, lo que sí se deben personalizar según la causa.
Si tengo que dar enzimas pancreáticas, porque hay una deficiencia pancreática, bueno, se darán las enzimas pancreáticas. Voy a ajustar la dieta de acuerdo a la hiposecreción gástrica. O sea, las pautas nutricionales se van a indicar de acuerdo a la causa que generó el SIBO. Bien. Bueno, factores predisponentes. Lo que quería yo destacar en esto es el estrés, sobre todo, porque el estrés disminuye el ácido clorhídrico, tiene efectos sobre la motilidad intestinal, la puede disminuir. O sea, el estrés es muy importante en este tema. Es una de las patas del tratamiento, yo diría. Es la nutrición, la antibioticoterapia y aparte el manejo del estrés, porque influye en un montón en el tránsito intestinal, en la hipoclorhidria. Bien. Bueno, acá lo que es sí, es verdad eso de que estoy embarazada, es verdad. Se refleja en la sintomatología del paciente, es una inflamación gastrointestinal que no responde a mejorías en la alimentación y está asociada a cambios en la motilidad, pueden tener constipación o diarrea y también náuseas, dolores, cólicos. Bien. Si perdura en el tiempo, si dejamos pasar los meses y no hacemos nada con el paciente, lo que va a ocurrir es justamente terminar con un intestino permeable, un intestino agujereado, en las que las uniones estrechas, hay rotura de uniones estrechas y que pasan metabolitos bacterianos tóxicos, incluso las mismas bacterias, restos de alimentos al torrente circulatorio. Entonces esto produce una endotoxemia y a esto hay asociado enfermedades autoinmunes, intolerancias, afecciones en piel, enfermedades neurodegenerativas. Y una cosa que quería destacar es que a veces cuando observamos que viene un paciente con intolerancia a la lactosa o intolerancia a la fructosa, quizás no tienen problema ni con la fructosa ni con la lactosa y tienen un sobrecrecimiento bacteriano encubierto. Entonces lo primero que yo tendría que hacer es tratar el sobrecrecimiento bacteriano y después voy a observar que no hay una intolerancia a la fructosa y a la lactosa, es el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces a veces ahí vienen pacientes al consultorio con que, y yo soy intolerante a la lactosa, tomo leche y me hace mal, o como, qué sé yo, una manzana, una pera y me hace mal, ricas en fructosa. Quizás tiene un SIBO, porque hay SIBOs asintomáticos, puede haber SIBOs asintomáticos. Entonces, primero lo que tengo que estudiar es si tiene un SIBO y después ver si es intolerante a la fructosa o a la lactosa. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Hay evidencia de patología sistémica? Sí. ¿Por SIBO? Sí. Lo que yo he leído, sí. Enfermedades autoinmunes, alergias alimentarias, insulinoresistencia también, porque la permeabilidad intestinal, o sea, todo es a partir de la permeabilidad intestinal. Si yo dejo a esas bacterias que crezcan, porque hay algunos SIBOs que son asintomáticos, se puede descubrir un SIBO a partir de una alergia alimentaria o de afecciones en piel también. Sí. Por lo menos es lo que yo he leído. No sé. El tema de la permeabilidad, o sea, hay como dos corrientes. Hay gente que dice que sí, es real, y hay otros que dicen que no existe la permeabilidad intestinal. Ese siempre es un punto de controversia. Yo lo que sí leí es las repercusiones que puede llegar a tener sobre crecimiento bacteriano. No sé si lo de la afección de piel, no sé a qué te referís, por ejemplo, como... puede haber prurito, puede haber cefaleas también, puede haber incluso, se hablaba de mente nublada, o sea, cuando hay gente que tiene, tiene fatiga crónica incluso, está relacionado con un síndrome de fatiga crónica. Sí, eso lo he leído. Sí, eso yo lo leí en la fatiga crónica, más expensas por ahí de algún déficit de vitaminas. Es que justamente el SIBO trae toda una cosa muy que uno lee así afuera, entonces quería saber si eso está... El que SIBO trae deficiencias nutricionales y se ve anemia. Hay personas que están anémicas y
hay un SIBO adentro de esa Obviamente patología. que una en una anemia agotás. Bueno, sí, pero Todo- después, todo lo ¿por qué es la para terminar anemia? en SIBO, Justamente, pero- claro. Deficiencias nutricionales, deficiencia de vitamina B12, o sea, las bacterias están en el intestino delgado, que es donde tienen que haber digestión y absorción, y están alimentándose de los nutrientes que deberían ser digeridos y absorbidos. O sea, están ocupando un lugar que no deben ocupar y por eso generan un montón de déficits nutricionales. Y hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, cuando está el folato alto, ojo, porque son bacterias generadoras de folato, sintetizan folato, así que hay que ver eso también. Hay que pedir una analítica, hay que pedir un análisis de sangre y ver cómo está. Hay que hacer una anamnesis muy exhaustiva del paciente para ver. Y la B12 a veces puede encontrar, bueno, la B12 puede encontrarse alta o baja, porque hay bacterias productoras de B12. Yo lo que estoy observando a veces en muchos pacientes es que vienen con la B12 alta. Y no sé por qué, porque el B12 no se han suplementado, o sea, hay que ver eso también. Bueno, entonces, esto si continúa va a haber afectación de las microvellosidades intestinales, con un aumento de la inflamación de bajo grado por la translocación bacteriana y alteraciones en la motilidad. Entonces, las consecuencias nutricionales son mala absorción de hidratos de carbono, mala absorción de grasas. ¿Por qué? Porque las bacterias intestinales lo que hace es desconjugar los ácidos biliares. Desconjugan ácidos biliares. Entonces tengo una bilis que es ineficaz para absorber grasas, entonces ahí tengo mala absorción de grasas. También tengo, bueno, justamente mala absorción de vitaminas liposolubles acompañado de las grasas, de la A, D y E. De K no tanto porque la vitamina K estaría producida por las bacterias intestinales, vitamina K no habría problemas. Pero bueno, fundamentalmente el hierro también, porque el hierro se absorbe en el duodeno se absorbe el hierro, se absorbe el zinc, se absorbe la vitamina C, o sea, mire todos los déficits nutricionales que tenemos. Todo lo que se absorbe en duodeno hay déficit nutricional, zinc, hierro, vitamina C, selenio también. Entonces, si no se trata, las deficiencias nutricionales va a ser severa, incluso pérdida de peso del paciente. Bien, ¿por qué? Porque los nutrientes son utilizados por los microbios, los microorganismos que no deberían estar en el lugar en el que están. Y bueno, y la desconjugación de ácidos biliares, que trae mala absorción grasa. Bueno, esto se cura y el 50% de los pacientes tienen recidiva. Y que no basta con erradicar las bacterias perjudiciales, o sea, no basta con el tratamiento antibiótico, sino que hay que reparar el daño generado y erradicar los factores predisponentes, o sea, la causa del SIBO. Bien, entonces, no podemos poner a todos los pacientes en la misma bolsa, o sea, todos tienen SIBO, el mismo tratamiento. No podemos poner a todos en la misma bolsa porque hay tantos SIBOs como personas hay y como microbiotas hay. O sea, yo destaco la dieta personalizada adecuada al paciente, adecuada a esa microbiota y adecuado a ese SIBO. Hay tantos SIBOs como personas hay. No puedo tratar a los pacientes con el mismo tratamiento. Entonces lo primero que hay que hacer es poner el orden en el tránsito. Y en esto el tema de la motilidad es importantísimo. O sea, paciente con constipación hay que tener cuidado, porque si una constipación crónica con síntomas o sin síntomas puede terminar en un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, y ver, poner la mirada en el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio son las ondas peristálticas que hay entre las comidas, en los periodos interdigestivos. Sería el complejo motor migratorio lo que limpia, la limpieza del intestino. Viene el camioncito y se lleva lo que queda. Y no hay restos de alimentos, de bacterias, ni de nada. Entonces, tenemos que activar el complejo motor migratorio. Y, o sea, la actividad contráctil, o sea, yo realizo una comida, tengo actividad contráctil, y después
de esa comida, en los periodos interdigestivos entre las 2 y 4 horas, hay otra actividad que es el complejo motor migratorio, que sería el que hace el barrido y limpieza. ¿Qué pasa si yo estoy comiendo cada 2 horas o cada 1 hora? O sea, no hay complejo motor migratorio. O sea, estoy siempre con las ondas peristálticas resultantes de la ingesta. Entonces, no le doy tiempo a ese intestino para la limpieza, para el barrido. Entonces, bloqueo el complejo motor migratorio al estar todo el tiempo comiendo. Entonces, lo que se le aconseja al paciente es no coma cada rato, ni si 3 comidas o ayunos terapéuticos, o sea, comer temprano en la noche y desayunar tarde, lo que sería un ayuno intermitente, un ayuno de 12 horas. ¿Para qué? Para activar el complejo motor migratorio. Entonces, como activo, espaciando comidas y haciendo ayunos. Bien. Y hay sustancias que estimulan el complejo motor migratorio. Por ejemplo, el sabor ácido. Podría yo indicarle a un paciente, bueno, tome agua con limón. El vinagre de manzana también. Y hay sustancias que bloquean el complejo motor migratorio, como por ejemplo el agua. A mí me ha pasado de pacientes que me dicen, tomo agua y me cae mal. Por eso. El agua, los sabores amargos, la glucosa bloquean el complejo motor migratorio. Bien. Entonces, lo que se podría aconsejar es, bueno, tome bebidas calientes durante el día, porque el agua fría bloquea el complejo motor migratorio. Tomar bebidas calientes entre comidas podría estimular el complejo motor migratorio. Bien. Y ahora más yendo a lo que es el tratamiento nutricional en sí, acá lo que tenemos que dividir el tratamiento en 2 partes. Una primera parte, tomando al alimento como predisponente, como disparador de síntomas. O sea, lo que tengo que hacer es disminuir la fermentabilidad, disminuir los síntomas. Entonces disminuyo alimentos que me van a dar esos síntomas fermentativos, vegetales, frutas, ahora lo vamos a ver. Una vez que yo resuelvo eso, disminuyo la fermentabilidad, o sea, uso una dieta baja en FODMAS, en sustratos fermentables, que son sustratos por los que se vale las bacterias, digamos, saludables, pero que están en gran cantidad en un lugar donde no deberían estar en el colon. Entonces, primero tengo que disminuir la fermentabilidad para disminuir la cantidad bacteriana, o sea, puedo hacer una dieta libre en FODMAS junto con el tratamiento antibiótico y junto con probióticos. Puedo hacerlo a la vez, darle al paciente probióticos, dieta libre de FODMAS y antibioticoterapia. Así, elimino las bacterias y una vez que tengo el intestino limpio, empiezo a reintroducir justamente esos FODMAS que yo saqué en la primera etapa. Una reintroducción lenta. ¿De la primera etapa cuánto es? ¿Un mes? No, la primera etapa no puede durar más de 2 semanas. No, una dieta libre de FODMAS más de 2 semanas no. Porque no nos olvidemos que los FODMAS son generadores, son los sustratos prebióticos de las bacterias justamente benéficas, claro. Lactobacillus, Bifidobacterium, generadores de ácidos grasos de cadena corta que hacen a la salud digestiva porque disminuyen el pH endoluminal. O sea, la gente hace más largo. Tampoco no la puede mantener. No la podemos mantener por largo tiempo. Claro, sí. Bueno, entonces en una primera parte el alimento como disparador de síntomas y después cuando ya, digamos, hay indicios de que no hay sobrecrecimiento bacteriano, que no hay síntomas, tomo el alimento como modulador de la microbiota, o sea, un alimento como terapéutica. Reintroduzco alimentos que saqué en la primera etapa, porque quiero tener una microbiota, o sea, debe haber una microbiota sana en el lugar que corresponde, en el colon, no en el intestino delgado. Utilizar el alimento como modulador, o sea, como antiinflamatorio. Bien. Entonces, el patrón de consumo alimentario actual es inflamatorio. Entonces, esto predispone al sobrecrecimiento bacteriano. Tengo que cambiar el perfil alimentario.
Bien. Esto ya lo habíamos hablado. Entonces, acá vemos claramente dos perfiles alimentarios. Un perfil rico en vegetales, frutas, cereales enteros, y un perfil rico en proteínas, grasas. Hay dos perfiles diferentes. Un perfil inflamatorio sería una dieta rica en grasas saturadas, alta en proteínas, sobre todo en carnes rojas, que lo que van a hacer es estimular el crecimiento de una flora putrefactiva, que se alimenta de aminoácidos, de triptofano, justamente de aminoácidos formadores de proteína, y que me dan sustancias tóxicas como indoles, y que justamente el peligro de esto es justamente que me van a aumentar la permeabilidad intestinal, porque esas bacterias destruyen el moco. Al destruir el moco, son bacterias destructoras del moco, puede haber rotura de las uniones estrechas, y eso es el camino a la permeabilidad intestinal. Entonces, este es un perfil inflamatorio. Esa permeabilidad intestinal con esa translocación bacteriana, esa endotoxemia, me va a generar una inflamación de bajo grado, crónica, versus un patrón alimentario rico en prebióticos, en sustratos generadoras de una bacteria sacarolítica, que lo que me va a dar es aumento de ácidos grasos de cadena corta, aumento de justamente una microbiota saludable con un perfil antiinflamatorio. O sea, yo quería destacar sobre todo que esas bacterias, digamos, que productores de metabolitos inflamatorios, lo que me hacen es una estimulación inmunitaria a partir del aumento de citoquinas inflamatorias. Por eso hablamos justamente de un perfil inflamatorio. Es una estimulación inmunitaria a partir de un aumento de citoquinas proinflamatorias. Entonces lo que tenemos que hacer es parar y ver cómo estamos comiendo con el patrón alimentario de consumo actual. Lo que tenemos que hacer es disminuir la inflamación, disminuir las grasas saturadas, disminuir los azúcares, todo esto que va a aumentar me va a dar una microbiota justamente más putrefactiva, con mayor endotoxemia. Entonces, tiene que ser un perfil de bajo en grasas saturadas, bajo en azúcares refinados, en cereales refinados, en sal, en carne roja, en algunos casos en gluten, en grasas trans, y en leche de vaca, porque sí se ha visto que la leche de vaca produce mayor sobrecrecimiento bacteriano en algunos pacientes. Entonces, y mayor inflamación, más que sobrecrecimiento bacteriano, mayor inflamación. Entonces, esta va a ser la dieta definitiva del paciente. Una vez que yo reduje el sobrecrecimiento bacteriano, tengo que ponerlo en un plan alimentario que no me vaya a la recidiva. Entonces, ¿qué tengo que cuidar? Que coma pocas grasas saturadas, alimentos con fibra, legumbres, vegetales, frutas. Si es necesario, eliminar la leche de vaca o darle alternativas. Disminuir la inflamación, justamente, que es lo que me va a evitar las recidivas. Bien. Bueno, y hay productos disbióticos, justamente. Si prestamos atención a lo que estamos comiendo, los aditivos alimentarios, emulsionantes, los edulcorantes, sacarina, sucrarato, aspartamo, trealosa, glutamato monosódico, los colorantes, el azúcar, el alcohol, lo que me va a producir justamente es una disbiosis, o sea, un crecimiento bacteriano justamente con un perfil patógeno, con un perfil inflamatorio. Todo se puede sacar, menos el último. Todo lo saco de ahí. Bueno, acá tenemos emulsionantes. Están en todos son lo que llamamos alimentos ultraprocesados, claro, que en realidad no sabemos si es un alimento, es un cóctel de sustancias químicas lo que estamos comiendo. Claro. Bien, eso nos produce más disbiosis. Entonces, aumenta la permeabilidad intestinal y produce disbiosis en estudio de animales. Reducen la quermancia mucinífila, que la quermancia es
justamente una de las bacterias generadoras de moco, una de las bacterias protectoras, que es lo que yo quiero, conseguir, tener más Akkermansia en mi intestino. Y aumenta el filo Proteobacteria, que es el típico del SIBO. Las proteobacterias están fundamentalmente en el colon. Bien. Bueno, hay alimentos como el trigo, la cebada, el centeno, justamente que tienen componentes que me producen disbiosis. Por ejemplo, el gluten a través de la permeabilidad intestinal, los inhibidores de la amilasa tripsina, que están en los cereales, los ATIS, se conoce como ATIS, también activan la respuesta inflamatoria intestinal. Las lectinas, que son parte proteica del cereal, también hipermeabilidad intestinal, estimula bacterias patógenas, o sea, produce más inflamación. Y por último, acá tenemos a los FODMAPs, que lo que producen los FODMAPs no producen inflamación ni nada, lo que produce es un patrón de fermentabilidad. O sea, en los inicios del SIBO, los FODMAPs los tengo que sacar. Después los voy a reintroducir, porque son los que me generan las bacterias benéficas, los FODMAPs. Pero en este momento tengo que sacarlos, no le tengo que dar de comer a las bacterias, justamente. Entonces, debe su nombre FODMAPs a ser fermentables, justamente por las bacterias. Son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y poliolis. Esa es la estructura química. Ahora vamos a ver cuáles son cada uno. Bien, y con respecto a los lácteos de la vaca, la leche de vaca tiene una proteína, es la beta-caseína A1, que en el proceso digestivo de la leche, de la digestibilidad de la leche, me produce el beta-casomorfin 7, que tiene efectos proinflamatorios y ralentiza el tránsito intestinal, o sea, favorece la constipación. Entonces, en esto tengo que ver si es un paciente con constipación. Al contrario, yo diría eliminar la leche de vaca y que use leche de cabra o otro tipo de leche. Y eso yo lo veo con los pacientes cuando tienen módulos de caseinato con alimentación enteral, que muchos se constipan por la caseína de la leche. Muchos se constipan cuando usamos módulos de caseinato en paralelo con la alimentación enteral. Así que si estamos ante un SIBO metanogénico, diría que yo saca la leche de vaca. Bien. Bueno, y las grasas también. Las grasas inflaman. Acá tenemos una explicación de lo que pasa con la grasa saturada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues. ¿Qué pasa con las grasas saturadas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las grasas saturadas? Bueno, las grasas saturadas lo que me va a producir, una mayor secreción de bilis y las bacterias, las bacterias justamente las no benéficas, lo que producen es desconjugación de sales biliares, entonces tengo mayor disponibilidad de taurina. Acuérdense que la taurina se conjuga con el ácido biliar, el aminoácido taurina. Al haber mayor crecimiento bacteriano, tengo mayor desconjugación de sales biliares, tengo mayor taurina libre, y esa taurina lo que me va a generar sustancias en intestino, aumento del ácido tauroqueno desoxicólico y del ácido taurocólico, que son derivados de justamente de la actividad microbiana. Entonces, estas sustancias altas lo que me van a aumentar son las bacterias que aumentarían el sulfato de hidrógeno. O sea, estos metabolitos derivados del sobrecrecimiento bacteriano y de la mayor taurina me producen un aumento de sulfato de hidrógeno. Y ese sulfato de hidrógeno lo que hace es disminuir el moco intestinal. Y eso aumentaría la permeabilidad intestinal. De ahí la causa de por qué tengo que disminuir las grasas saturadas. Me producen mayor permeabilidad intestinal. Así que bueno, bien. Entonces, hay una hipótesis intestinal, justamente. Las grasas son desencadenantes de inflamación y justamente
a través del aumento de lipopolisacáridos. O sea, los lipopolisacáridos son componentes bacterianos que rodean a la membrana de la bacteria y que generalmente aumentan más los lipopolisacáridos a expensas de bacterias justamente de mayor cantidad generadas por el consumo de grasas, justamente. Entonces, aumentan los lipopolisacáridos en sangre y son dependientes de la composición de la dieta. Una dieta más alta en grasas saturadas, tengo mayor lipopolisacáridos bacterianos, justamente, porque le doy sustrato a esas bacterias que vimos anteriormente que aumentan el sulfato de hidrógeno, justamente, el sulfato de hidrógeno. Sí. Bien, sabemos que la alta cantidad de lipopolisacáridos traslocan a la sangre, me estimulan el sistema inmune y se produce una reacción inflamatoria, con aumento de citoquinas proinflamatorias. Entonces, con un aumento de consumo de grasas saturadas estoy siempre con una inflamación crónica de bajo grado a partir del intestino, ¿no? Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es construir las carreteras, es decir, todo el tejido, toda la mucosa intestinal dañada por este sobrecrecimiento bacteriano, lo que tengo que hacer ahora es repararlo. O sea, bajé el número de bacterias con los antibióticos, con la dieta libre de FODMAPs, con algunos probióticos, y ahora lo que tengo que hacer es reparar ese intestino dañado. Entonces, el tratamiento tiene que ser primero remover, eliminar, mejorar la alimentación en base a eliminar patógenos a través de antibioticoterapia o productos herbáceos, reparar, acá puedo utilizar una dieta libre de FODMAPs, también algunos usan una dieta paleo, una dieta keto, o sea, disminuir los hidratos de carbono, pero es provisorio, no paleo de por siempre o una dieta cetogénica por siempre, es provisorio, con suplementación, porque son dietas carentes, y después de reparar, reemplazo. ¿Y qué? Vuelvo a reintroducir FODMAPs, o sea, sustancias prebióticas generadoras de una flora saludable, y probióticos. Y equilibrar introduciendo alimentos. Bien. Bueno, la herramienta FODMAPs, que es la que usamos en las primeras etapas, son sustratos pobremente absorbidos en el intestino delgado proximal y son los que me van a generar toda la sintomatología: distensión abdominal, hinchazón, flatulencia. Entonces, en las primeras etapas los tengo que eliminar, porque también al eliminar el sustrato de lo que se alimenta la bacteria, que es el prebiótico, que es el FODMAP, también elimino a la bacteria. Bien. Bueno. Porque en 15 minutos tiene que venir gente a Sí, dar entonces otra voy a clase. apurarme un poquito. Bueno, estos son justamente los efectos de los FODMAPs y la sintomatología. Bien, entonces la dieta FODMAPs en la práctica clínica se trata de eliminar hidratos de carbono altamente fermentables por parte de la microbiota y debe ser temporal y no permanente. Bien, acá tenemos justamente, los oligosacáridos, frutanos, galacto-oligosacáridos que están en diferentes frutas y vegetales. La lactosa se elimina la fructosa, el sorbitol, el manitol. Acá tenemos los representantes de cada vegetal y fruta, de cada FODMAP. Se eliminan primero todos los grupos de FODMAP, todos. Después de los 15 días se empieza a reintroducir un alimento de cada grupo. Por ejemplo, de los fructanos... ¿Son frutas? Sí, por ejemplo, a ver, en los fructanos tenemos los fideos, la harina de trigo, tenemos el pan, tenemos que eliminar todo. Sí. Eliminamos todos los FODMAP juntos. Y después lo vamos a reintroducir de a poco cada 3 días, o sea, por 3 días probamos con un representante de cada grupo. Por ejemplo, de los fructanos pruebo con una rodaja de pan, saco todo, pero empiezo con una rodaja de pan. Si lo tolera al otro día, puedo seguir con ese mismo pan una rodaja y media. Ponele. Es una dieta que lleva mucho compromiso del paciente y tiempo, sí. Bien. Por ejemplo, hay alimentos que increíblemente no puede ser que el paciente no tolere, pero alimentos que tienen alta cantidad de FODMAP son
la manzana, la pera, el durazno, el damasco, bueno, las castañas de cajún, bueno, las legumbres, garbanzos, bueno, el ajo, la cebolla, el coliflor, bueno, apio, champiñón, la palta es muy rica en sorbitol, tiene que eliminarse, pero curiosamente el kiwi no tiene FODMAP. Entonces, si yo tengo un sobrecrecimiento a base de constipación metanogénico, con flora metaconogénica, le puedo dar kiwi, le puedo dar 2 kiwis, por ejemplo, que no tiene FODMAP y que me estimula justamente el peristaltismo intestinal. Así que, bueno, acá tenemos representantes, en rojo estaría los alimentos ricos en FODMAP, que vemos la leche, la miel, el coliflor, los espárragos, la pera, la manzana, el alcaucil. Y del otro lado, no, la zanahoria no tiene FODMAP. La zanahoria, las verduras de hoja no tienen FODMAP, las verduras de hoja, el arroz, bueno, las carnes, el huevo, la papaya, las uvas, las frutillas, los zapallitos, las berenjenas no tienen FODMAP. O sea, tampoco es que si el paciente está mucho tiempo con una dieta baja en FODMAP, va a tener déficit de micronutrientes, porque no. Hay alimentos que tienen bajos en FODMAP y que, bien. Sí, lo más difícil es con los vegetarianos. Claro, los veganos, sí, ahí sí. Por ejemplo, el ají verde, el ají rojo. El ají verde tiene mucho sorbitol, que es un FODMAP. El sorbitol que está en los edulcorantes es un FODMAP, ese lo tengo que eliminar. Entonces le digo, bueno, coma ají rojo, que no tiene FODMAP, y el ají verde no lo coma, por ejemplo. El contenido de FODMAP depende de la variedad del alimento, de la forma de cultivo, del grado de madurez también. La banana madura es rica en FODMAP, la banana verde no, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿cómo se aplica una dieta restrictiva? Las primeras 2-4 semanas, después a la semana 6 una reintroducción de alimentos y después una dieta personalizada. El paciente va a poder comer los FODMAP que tolere. Bien. A favor es que, por ejemplo, tiene mucha evidencia en síndrome de intestino irritable, tiene un 75% de respuesta favorable. Y en contra de los FODMAP es que disminuye el aporte de sustancias prebióticas con la disminución de bifidobacterias, que son las bacterias benéficas. Bien. Bueno, más allá de los FODMAP, la lechuga provoca distensión abdominal, pero no produce mayor producción de gases. Pero igual tengo que hacer un perfil hipofermentativo. Hay a veces que en algunos pacientes debo sacarle no solamente los FODMAP, sino algunos alimentos también que le producen distensión abdominal, aunque no fermenten. Por ejemplo, la lechuga. La lechuga no fermenta, pero produce distensión abdominal. Entonces, este es un perfil hipofermentativo. Bueno, acá con respecto hay un SIBO con sulfuro de hidrógeno, que tengo que disminuir las bacterias reductoras de sulfato, que es la que vimos diapositivas anteriores, que era con el consumo alto de grasas. Y también tenemos el SIBO sulfuro de hidrógeno. Bueno, el SIBO sulfuro de hidrógeno justamente con el tema de la taurina, que ya lo vimos, disminuir las grasas, disminuir las proteínas, disminuir los sulfitos en este SIBO. Hay diferentes tipos de SIBO, metanogénico. Bien. Acá tenemos la dieta para sulfuro de hidrógeno. Tenemos que disminuir los sulfitos que están en la cebolla, en el ajo, en el puerro, en los espárragos, en las coles, en las carnes, en el huevo. Bien. Y también tenemos un SIBO con histaminosis. Hay bacterias productoras de histaminas, de aminas biógenas, que nos dan cefalea, prurito, un montón de sintomatología, y que intervienen esas bacterias, esas aminas biógenas producidas por las bacterias, intervienen en la producción de la enzima, la DAO, que es una enzima responsable de la eliminación de histamina. O sea, también tenemos un SIBO con histaminosis. Bien, entonces tenemos que sacar las histaminas justamente, no darle de comer a esas bacterias que son ávidas por la histamina. Sacamos la cerveza, el alcohol, los quesos maduros, las sardinas, las frutas secas, algunas frutas secas. Ahí tenemos un SIBO con dispepsia también. En este caso, lo que hay que decirle al paciente es que mastique bien la comida, que coma cuando tenga hambre, no a cada rato, para estimular el complejo motor migratorio, comer con tranquilidad, cenar temprano, una cena temprana y una cena ligera, no, o sea, no o sea, una cena frugal, no en demasía. Bien.
Y también amargos para mejorar la acomodación gástrica y jengibre para mejorar el vaciamiento gástrico. El jengibre se usa, infusión de jengibre. Bueno, acá nos hablamos anteriormente con el agua fría no, el agua más templada sí, el agua caliente, bueno, las infusiones calientes entre comidas estimulan el complejo motor migratorio. Bien, abordaje nutricional. Entonces, se han estudiado el efecto de dietas elementales, dietas bajas en FODMAP, preparaciones herbales, probióticos y otros, sin lograr evidencia suficiente. La mayoría de los abordajes se basa en intentar disminuir la llegada de componentes fermentables por las bacterias intestinales. Bueno, se ha usado dietas elementales también. Disculpame, pero vamos a tener que dejar decir. Bueno, cerrando dietas con... elementales, que son las dietas que tienen hidrolizadas, también se han utilizado dietas elementales que son hidrolizadas. Bueno, la herramienta baja en FODMAP, que ya la vimos. Esto es más de lo mismo. Bueno, los probióticos, que no hay datos concluyentes con respecto a los probióticos. Se necesitaría un probiótico multicepa. Y bien, vamos a pasar rapidito, que esto es más de lo mismo. Bueno, la terapéutica nutricional sería, como dieta definitiva, un perfil fermentativo, antiinflamatorio y personalizada. Antiinflamatorio, la dieta, el perfil antiinflamatorio gold standard es justamente la dieta mediterránea, rica en fibra prebiótica, polifenoles, grasas saturadas, evitar el alcohol, las grasas hidrogenadas, los edulcorantes. Bien, y acá tenemos las etapas de la terapéutica nutricional: la primera etapa de exclusión, después la reintroducción y después de un plan modulador. Bien, esto es lo que estuvimos viendo, justamente la reintroducción. La dieta definitiva va a ser una dieta con perfil antiinflamatorio y personalizada para evitar la intercurrencia. Bueno, acá tenemos el tema de las uniones estrechas y tenemos acá patrones dietéticos. El tema de la fibra como dieta definitiva, porque tenemos que darle de comer a las bacterias sanas, saludables. Bueno, voy a pasar rápido porque... Bueno, te vamos a consultar. Sí, y los factores que promueven el butirato, que es justamente el que se utiliza, la sustancia antiinflamatoria generadora de bacterias benéficas. Bien, el rol de la Akkermansia, que ya lo vimos, que la Akkermansia, tenemos más Akkermansia cuando tenemos una dieta rica en fibra. Si tenemos una dieta baja en fibra, tenemos menos Akkermansia. El tipo de grasa es importantísimo, que ya lo vimos. Grasas omega 3, aceite de pescados, sabemos que los omega 6 son más inflamatorios, o sea, favorece la permeabilidad intestinal comer más aceite de girasol y menos de pescado. Bien, las proteínas también importa, una dieta alta en proteínas va hacia una flora putrefactiva, disminuye el propionato y el butirato, y acá tenemos todos los patrones alimentarios qué efecto tienen sobre la microbiota. La que tiene mejor efecto es la dieta mediterránea, y las peores son la dieta libre en gluten y la cetogénica. Bien. Hacer cierre, por favor. Sí, bueno. Tengo que entregar sí. Bueno, a ver, la verdad se me fue demasiado. Bueno, y el tema del estrés, no olvidar el estrés, porque el estrés da menor cantidad de jugos gástricos, inhibe ¿cómo se llama? La motilidad intestinal. Es importante el nivel de estrés, el descanso, el horario de la última ingesta, los horarios entre ingesta y atender la combinación de alimentos. Bueno.